Bienvenidas y bienvenidos a Las Cartas sobre la Mesa, este espacio donde queremos debatir, queremos analizar, queremos confrontar esos temas que quizá no conocemos tanto, pero que están haciendo un efecto social. En esta ocasión tenemos de invitada a la doctora Brenda Sánchez. Ella es ginecóloga. Tema: mi primera ida al ginecólogo y también todos los mitos y realidades de las visitas al ginecólogo. No olvides regalarnos tus 5 estrellas, regálanos un like, compártenos para así poder seguir poniendo las cartas sobre la mesa. Queremos agradecer a uno de nuestros patrocinadores, que es la tienda Mexcal. Se encuentra ubicada en el Hotel Camino Real de Polanco, en Ciudad de México. Esta tienda está especializada en destilados mexicanos. Si te gusta el mezcal o cualquiera de estas bebidas espirituosas y quieres una experiencia realmente diferente, este es tu lugar. Este episodio es patrocinado por Mezcal La Calaca y es una producción de Black Media Films. Brenda, gracias por venir con nosotros a platicar y poner las cartas sobre la mesa en un tema tan importante como es la ginecología. Muchas gracias a ustedes por invitarme y por considerar difundir este tema que realmente es muy importante. Todo lo que podemos hablar el día de hoy realmente es que puede tener un impacto bien importante en la vida de las mujeres. Y sobre todo el quitarnos de los tabús, porque yo creo que justo la primera pregunta que te quiero hacer es: ¿a qué edad tenemos que empezar a ir al ginecólogo? Porque al final de cuentas estamos chiquitas, ¿me explico? Claro. Y puede ser de los primeros encuentros de ya no soy niña y empiezo a ser mujer. Claro, la recomendación es que sea promedio entre los 13 y los 15 años o cuando se presenta la primer menstruación. Porque hay un montón de cosas que tendremos que abordar con una chavita que tiene 13 años y que está iniciando sus ciclos menstruales o que se está enfrentando a lo mejor a tener temas de acné súper severos y que le merman la autoestima y no sabe qué hacer, o chavitas que tienen, pues que no reglan, ¿no? Que no reglan y que ve a alguien, no, es que eso no es normal, tienes que arreglar, ¿no? Hay como muchas dudas y al final de cuentas estas dudas lo que van a ocasionar es que puedan haber padecimientos importantes que no se atienden. Claro. Y que puedan generar obviamente una consecuencia en la salud de esta chavita. O también, pues es un buen momento para la prevención, ¿no? Ver que si le tocan vacunas, pero sobre todo, pues lo más importante es que sepan con quién acercarse, o sea, que conozcan a una figura con quien puedan tener un vínculo, la confianza de escribirle. Sobre todo la confianza. O sea, exacto, que no se acerquen a las amiguitas, que no lo busquen en internet. Pero hace rato, antes de entrar al aire, decías que es normal, o sea, la fecha de menstruación empieza, puede ser hasta de los 8 o 9 años. ¿Ahí ya empezamos a ir al ginecólogo o es muy chico? Sí, sí. O sea, algunos colegios recomiendan como con la primera menstruación. Ok. Es cuando Entonces, tienes que ir, y si no, a los 9, ¿no? Ok. Entonces, ¿cuál es la intención de esta primera cita? Porque no le vas a hacer nada, ¿no? O sea, una chavita que tiene su primera menstruación, no la vas a invadir, no la vas a explorar, ¿no? O sea, finalmente no es esa la intención. La intención es orientar, es educar, consejería, que te conozca, que genere contigo un vínculo, que se identifique, que sepa que puede contar contigo, que vas a guardar secreto médico, que puede preguntarte cualquier inquietud. Y con esto evitemos que se basen en la toma de sus decisiones a lo largo de la vida en información que no es tan cierta y que se arriesguen, ¿no? Acabas de decir algo muy importante y es justo estos focos rojos, porque también obviamente en esta área de la medicina se puede dar mucho el abuso, ¿no? Por parte de un doctor que no tenga la ética que se merece. La primer consulta no va a haber ningún tipo de auscultación, vamos a llamarlo. ¿Cuáles son los focos rojos para saber que estoy en buenas manos o que algo no está bien en mi primer consulta en el ginecólogo? Yo creo que desde que eliges a tu médico, ¿no? O sea, por supuesto que es indistinto si tu médico es hombre o si tu médico es mejor mujer, dependerá de las preferencias del paciente, de cómo se sienta esta adolescente más cómoda. Y habitualmente en estas primeras citas no es necesario revisar a las pacientes siempre y cuando en realidad no tengan nada, ¿no? O sea, porque si resulta que llega a la consulta y durante la plática sale que tiene una bolita en la mama, pues entonces quizás sí tienes que revisarla, ¿no? O si resulta que te cuenta que tiene un granito, ¿no? En vulva. Bueno, inevitablemente entonces sí tendrías que explorarla. O sea, en esta primera consulta en la que en teoría es una niña sana, ¿qué vamos a hacer? Únicamente es enseñarle, ¿no? Oye, tus reglas son de estas características, lleva una app donde vengan marcados tus ciclos para que sepas qué onda, ¿no? Como más educativa.
Eso creo que es muy importante para justo el ir haciendo ese vínculo y también esa primera plática y disipar cualquier duda. Como somos muy pequeñas a esa edad, ¿tiene que ir o no tiene que ir la mamá? Porque ese también es un tema. A veces cuando estamos con mamá junto o papá o la persona, Claro. nuestra autoridad que nos lleve, quizá no tenemos esa libertad de poder hablar, pero qué tan importante es que vayan a esa Híjole, figura. es un gran tema. O sea, más bien es algo bien difícil porque mi respuesta sería, obvio, tiene que ir acompañada, pues, ¿no? Claro. Pero que el primer contacto sea privado, ¿no? Ok. Donde ella, la niña o la adolescente te pueda decir realmente si tiene una vida sexual, que pueda ser un ejemplo, porque además no solo vas a detectar en esa cita temas de sexualidad o de cuestiones de la menstruación, o sea, también en tu interrogatorio vas a dirigir a lo mejor temas de violencia, consumo de sustancias, ¿no? O sea, a lo mejor es alguien que fuma, la chavita fuma, pero la mamá no sabe, entonces te va a mentir. Claro. O tal vez no sabe la mamá que tiene novio, entonces te va a mentir. Lo ideal siempre sería que tuvieras un espacio en el cual tú pudieras tener una plática personal. Y los papás lo han recibido bien. O sea, por Ajá. ejemplo, porque va a haber papás que dicen, no, yo aquí me Exacto, quedo. exacto. O sea, y ahí no podemos hacer ninguna intervención, ¿no? O sea, finalmente la sugerencia es esa. Hay un montón de papás que sí, por supuesto, respetan mucho y incluso ellos te dicen, pásate tú y ahorita me hablan, platican ustedes, ¿no? Que tienen esta conciencia. Claro. Y hay otros que te excomulgan, ¿no? O sea, te excomulgan porque das consejería, porque de repente, no, la doctora me pidió tal estudio, pero ¿por qué a ti que eres virgen, no? Entonces, bueno, ahí sí es algo que lo que es bien complejo, pero lo ideal sería eso, ¿no? Y no lo puedes obligar. O sea, si el papá o la mamá, el tutor decide estar ahí, tendrá que estar. Ni modo. Lo que sí es absolutamente mandatorio es durante la exploración tiene que estar. O sea, eso sí, no puedes explorar a nadie, pero bueno, menos a un adolescente, solo. O sea, Ok. tiene que estar el tutor todo el tiempo para que veas qué le vas a hacer, por qué lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer, ¿no? Sí, pero lo que hablábamos, ¿no? Que ahí se puede generar algún tipo de abuso. Entonces sí es importante Sí, que, claro, siempre, sobre todo si siempre. es menor de edad. Sí, únicamente podría ser como en el interrogatorio donde sí se recomendaría estar solos, no tener un pedazo de la entrevista donde puedan. Oye, y que también en algún punto se puede valer de si yo tengo el teléfono de mi doctora, así como, bueno, fui con mi mamá, todo, pero pues luego te mando un mensaje y te Exacto. digo, oye, Bren, la verdad es que, pues porque estaba mi mamá, pero No te pues la quise decir cosa que sí, bla. que X, Exacto. ¿no? O sea, puede ser un tip, ¿no? Sí. Si mamá no nos Ajá, deja. claro, absolutamente sí. Y otra cosa que hago cuando están los papás presentes, es en algún momentito que me acerco mucho a ella, ¿no? Que la voy a explorar. ¿Has tenido relaciones, no? O sea, porque yo sí necesito saberlo, ¿no? Y Que me tenemos digan la aparte verdad, que o ser, sea. exacto, o sea, es bien delicado mentir en esta parte. Brenda, una de tus especialidades es este tema de, pues bueno, la adolescencia, ¿no? El Es parte adolecer, más bien de biología de la reproducción, ¿no? ¿no? Que es como, que abarca como todas las etapas de la vida reproductiva de las mujeres. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el adolecer? Yo te platicaba que en mi caso tuve la fortuna de que mi doctor le dijo a mi mamá, oye, pues a Carla hay que hacerle esto, esto y esto en su adolescencia. Y mamá como, oye, ¿y por qué? Decías que tan importante es cuando llegan las hormonas como cuando se van, ¿no? Mucha gente Sí, claro. solo ve la menopausia, pero no ve la adolescencia. Hablabas de vacunas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para llevar bien la adolescencia en esta área? Yo creo que, para empezar, es un momento, primer contacto, como te decía, que puedes detectar un montón de cosas, ¿no? O sea, temas de trastornos emocionales, ¿no? Puedes detectar ansiedad, depresión, trastornos de la alimentación. O sea, es como te permite abordar al adolescente de manera integral. Entonces, yo creo que lo inicial es eso, ¿no? O sea, como ver su entorno, verlo como un todo, cómo está. Y de las cuestiones como ya ginecológicas propiamente, ver el patrón menstrual, explicarles que si tienen ausencia de ciclos, cuando está muy reciente el inicio de su menstruación es normal que tengan ausencia de ciclos, que no sean sus reglas tan mensuales como las esperarían, que no es normal que tengan reglas dolorosas, ¿no? Como explicarles qué es lo normal, qué es lo que no es normal, para que ellas puedan en un momento dado avisar si algo está cambiando, hacer mucho hincapié en la conciencia sobre embarazo adolescente e infecciones de transmisión sexual, independientemente de si en ese momento no ha iniciado vida sexual, ¿no? O sea, saber darle la consejería, que existen alternativas, que pueda acercarse a ti, que se las vas a brindar, ¿no? Y que va a ser seguro. Que aparte, antes de entrar al aire, decías algo muy interesante de que la parte del anticonceptivo es un derecho. O sea, decías que inclusive puede ir un adolescente, o sea, un menor de edad,
a pedir un método anticonceptivo y tú como médico estás obligada a dárselo, aunque no haya una firma de un padre o un tutor. Claro, no sé si la palabra es obligado, pero sí tú puedes darlo sin que tengas una repercusión legal, ¿no? O sea, tú estás como, tienes las facultades de otorgar cualquier método porque es un derecho, o sea, es un derecho de la sexualidad, ¿no? Son los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Entonces, independientemente de la edad, si llega un adolescente y te pide un método, estás en la facultad de otorgarlo sin que tengas una consecuencia legal. Ok. Y el que quiera, ¿no? O sea, Justo eso te iba a preguntar, ¿cuáles serían los métodos recomendados para una persona adolescente como método anticonceptivo? siempre vamos a optar por métodos de larga duración que no dependan de ellas. O sea, que no es que se le olvidó la pastilla, que ya Ok. no se cambió el parche, que no compró, no sé, las inyecciones, ¿no? Para que tú te garantices que realmente vas a tener un uso adecuado de ese método. Porque una cosa es que yo lo recete y otra cosa es que ella se lo tome, Claro, ¿no? sí, por supuesto. Entonces tenemos la preferencia siempre a este tipo de métodos de larga duración, que es el implante subdérmico, que habitualmente la gente le dice el chip. Ah, sí. Los dispositivos intrauterinos, ya sea el de cobre, los hormonales y, bueno, toda la variedad, que también se pueden utilizar con toda seguridad, porque otro de los mitos es que si no has tenido hijos no puede usar dispositivo. No, por supuesto que lo puede utilizar con altas eficacias anticonceptivas y ella no se le puede olvidar su DIU, ¿no? O sea, el día que va a Sí, tener pues ya lo traes relaciones no se puesto. le va a olvidar. Entonces serían el implante y los dispositivos, que son los que son de larga duración, con eficacia anticonceptiva muy alta y que únicamente literal, o sea, tienen que ir a que se lo pongas, ¿no? Y ya. Hace rato platicábamos, no puedes evitar el decir, no, pues es que en mis tiempos, ¿no? O cuando Ajá. yo estuve en ese momento. ¿Qué cambios has notado? Hoy en día también hay mucha más apertura. Platicábamos, por ejemplo, que sí en los índices está que los jóvenes están iniciando una vida sexual mucho más jóvenes que antes. ¿Qué son esos cambios positivos que has notado? ¿Has notado más apertura? ¿Crees que los jóvenes están un poco más responsables en su salud o al Sí, revés? no, yo creo que sí, porque tienen más acceso a la información. Esa es una realidad, ¿no? Lo tienen a la mano del celular, pueden Claro. investigar lo que se les ocurra. Y a grados como inteligencia artificial, que de alguna manera hasta, vaya, información científica la puedes obtener a través de inteligencia artificial. Entonces, el hecho de que tengan mayor acceso a la información los hace, obviamente, que puedan pedir o recurrir más hacia solicitar anticoncepción, infecciones de transmisión sexual, que si el acné, que no, que la regla. Entonces, algo que yo he visto, un cambio positivo que me encanta y de verdad no dejo de elogiar y felicitar cuando va la mamá con la niña. Doctora, se la traigo porque está teniendo relaciones con el novio. Permítame felicitarla. Claro. O sea, permítame felicitarla porque igual va a seguir teniendo relaciones, pero no va a tener un embarazo adolescente. Infecciones ¿No? de transmisión sexual, ¿cómo las ves? ¿Crees que Eh, ya han disminuido o están conscientes? Porque a veces nada más dicen, no, el condón para no quedar embarazado. No, no, a ver, va mucho más allá también que Creo que solo no un embarazo. tanto. O sea, vaya, creo que no lo logran aterrizar todavía. O sea, como que no pueden entender el impacto, pues, ¿no? De tener, digo, hay gran variedad de infecciones de transmisión sexual, unas que se quitan con 2 pastillas y otras que te quedas toda la vida. Claro. Pero ahí siempre trato de hacer hincapié en la anticoncepción dual, ¿no? O sea, yo te voy a poner un DIU, pero el DIU no te va a proteger contra infecciones de transmisión sexual. Claro. O sea, te puede pasar esto, esto, esto y lo otro. Y la única forma en la que tú te vas a poder prevenir de infecciones de transmisión sexual es con métodos de barrera, ¿no? Y si no puedes depender del todo del condón masculino, usa femenino. O sea, finalmente te tienes que proteger tú. Claro. Y siempre tienes que tener anticoncepción dual y hago mucho hincapié y trato de orientarlas. Pero bueno, finalmente no hemos, creo que, logrado que realmente tengamos tasas tan altas en esa población del uso de métodos de barrera adicionales, ¿no? Platícanos de la vacuna del papiloma. Quizá muy Eh, poca gente sabe a veces eso. Sí, o los tabús, ¿no? Que si generan alguna enfermedad, si dan infertilidad, por supuesto que no. Existe una vacuna, bueno, ya 2 en México, que van a prevenir la infección por virus de papiloma humano. Dependiendo del tipo de vacuna, te puede prevenir el contagio contra 4 virus o contra 9 virus. Y la intención real de estas vacunas es evitar o disminuir, y que casi lo logra al 100%, el desarrollo de cáncer cervicuterino, porque es una enfermedad que depende absolutamente de la presencia del virus, ¿no? Entonces,
si tú logras tener un esquema de vacunación antes de que esa chavita inicie vida sexual, le estás protegiendo, ¿no? O sea, por lo menos ya no se va a infectar de esos virus de alto riesgo que le pueden desarrollar cáncer, o también te protege contra algunos de los que desarrollan verrugas. ¿Qué es lo que pasa? Es una vacuna muy cara, ¿no? O sea, estamos hablando que en promedio una dosis de la vacuna te va a costar arriba de 3,000 pesos y son 3 dosis. O 2 dosis, dependiendo de la edad y el tipo de vacuna que utilices. Es una vacuna que en teoría pone el sector salud, pero no siempre, ¿no? Eso justo te iba a Entonces, preguntar, a ver, ¿y puedes, o sea, pedirla en tu clínica y eso? ¿O o sea, realmente en es algo teoría se particular? ponen las primarias. O sea, cuando tienes, no sé, creo que cuando van en sexto es como que le tocan la cartilla y les ponen la vacuna. Pero algunas niñas ya no completan el esquema, se cambiaron de escuela, ¿no? Ya no regresaron a colocarlas. Entonces, finalmente, no las reciben. Y el objetivo es que ellas completen su esquema antes del inicio de vida sexual. O sea, si tú ya tienes vida sexual y te vacunas, está bien, vas a obtener otros beneficios. Pero no esta protección donde dices ya, o sea, por esos Listo. virus no se va a enfermar, ¿no? Y entonces la recomendación es, aunque sea particular, o sea, es una inversión que la va a salvar de cáncer, pues, o sea, el impacto es grande cuando Claro. lo aplicas en esos momentos. Y hay países ya en el mundo que lograron erradicarlo, porque esa es otra cosa. Idealmente deberíamos vacunar hombres y mujeres, o sea, porque no quiere decir que los Ok. hombres no se enferman. ¿Qué es lo que pasa? Que los hombres no salen caros cuando se enferman, ¿no? Estoy hablando de salud, o sea, como... ¿Y es la misma vacuna? Es la misma vacuna. Ok. Entonces, a una mujer sí le va a dar cáncer, a un hombre difícilmente. Entonces, como que la inversión real en salud la hacen hacia mujeres por el impacto del desarrollo de cáncer cervicuterino. Pero eso no quiere decir que un hombre no se enferme. Entonces, si tú estás teniendo una enfermedad que puede ser transmitida por ambos y la quieres desaparecer, pues lo más lógico es que vacunes ambos. Claro. Y eso, por ejemplo, si no vacunan hombres, ¿no? Tú no puedes ir y que te vacunen a tu niño. O sea, está indicado para mujeres. Entonces, lo ideal sería vacunar Que es un hombres. error, a final de cuentas. Sí, O sea, deberían ser todos claro. de esa manera. Como en otros países, pero Claro. sí quisiera puntualizar que deben de ser aplicarse entre los 9 y los 15, debe ser antes de los 15 o antes del inicio de vida sexual, que es lo que comentabas, que inician más tempranamente. Y hay dos modalidades, que puede ser con dos dosis, cuando tienen menos de 15, más de 15 años son 3 dosis. Y acá llegará a México la nueva vacuna que protege contra 9 tipos de virus. Entonces, antes solo teníamos la que te protege contra 4, hoy tenemos que te protege contra 9. Y lo ideal es hombres y mujeres entre 9 y 15, todos parejos, ¿no? Eso sería lo ideal. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, los que nos están escuchando que dicen, oye, sí, doctora, pero yo ya tengo 20 y tantos o 30 y tantos, ¿valdría la pena que me la pusiera o ya no? Es controversial. Mi respuesta personal es sí, porque se ha demostrado que pueden tener también un efecto en el desarrollo de la enfermedad asociada al virus o la persistencia, porque estamos pensando que ya lo tienes, porque el 80% de la población tiene papiloma. O sea, todos los que hemos tenido relaciones, tienen papiloma, es un hecho. Ok. Que no todos se enferman, que no todos se enteran, ya es otra Otro cosa. tema. Pero entonces, desde esta perspectiva, tú te puedes vacunar, aunque hayas iniciado vida sexual, si ya tuviste contactos con el virus 16, por ejemplo. Ya no te va a proteger la vacuna contra el virus 16, ¿no? Porque ya estuviste en contacto con ese virus, pero te va a proteger contra los otros 8, ¿no? Entonces, finalmente, sí va a tener un efecto el que te la coloques. Y en relación a la vacuna anterior, que tenía 4 tipos de virus, se recomendaba colocarla hasta los 45 años, era como tu límite. Okay. Y con la nueva vacuna ya no hay límite de edad, o sea, tú te la puedes poner en cualquier momento. Estrictamente esa es la indicación de la farmacéutica. Yo sí las recomiendo, yo se las pongo a mis pacientes, incluso cuando ya están en tratamiento por alguna enfermedad asociada al virus, ¿no? Porque esperas que pudiera tener alguna inmunidad cruzada que te ayudara a favorecer la reversión, porque otra cosa muy importante, que tal vez sí vale mucho la pena, quizá no es tan de adolescentes tan chiquitas, pero sí, que ya el virus del papiloma humano no se trata. O sea, sabemos que se van a curar, con, sin y a pesar de, ¿no? O sea, más del 95% de las lesiones van a regresar solitas. Okay. Requieren seguimiento y tienes que ver que no sean lesiones que vayan a avanzar o que sean de alto grado, etcétera, pero en general no se tratan. Y yo veo un montón de pacientes de, no, es que fui, entonces mi papá Nicolau estaba alterado y luego entonces tuve papiloma y luego entonces me cortaron. Pues, o sea, sí, pero no lo requieres, ¿no? Claro. Y ya, entonces la chavita está traumada. O sea, tengo papiloma, Casi se me va a siente la morir peor del mañana, universo. claro. Deja de eso, se sienten como la peor del mundo. No, o sea, güey, No pasa tranquila, nada. se te va a quitar. O sea, te toca revisar, pues te va a quitar, ¿no? Sí, es como las famosas infecciones vaginales, que dices, es que todas las mujeres en algún momento vamos a pasar por ellas y no pasa nada, ¿no? Exacto, Es sí. parte de lo que una mujer en algún momento nos Claro. va a tocar vivir, ¿no? Y luego, otra
cosa súper importante que creo que sí viene aquí un poquito ad hoc con el tema del papiloma en relación al Papá Nicolau. El Papá Nicolau no se tiene que hacer cuando inicias vida sexual. O sea, eso es como otro de los tabús. Inicias vida sexual, córrele mi reina, te toca Papá Nicolau. Papá Nicolau se tiene que empezar a hacer a los 21 años, así es empezar a los 5 años a tener relaciones sexuales. Ok, o sea, no es de los primeros estudios que haces en la adolescencia. No, Ok. te va a dar positivo. O sea, en alguien que acaba de iniciar vida sexual, la posibilidad de que sea infectado por virus papiloma es muy alto. Entonces, probablemente te va a dar positivo y de todos modos no le vas a hacer nada. O sea, Ok. no vas a, o sea, el que tú apliques o hagas una prueba es para que cambies tu conducta. Ujú. ¿No? O sea, si sale positivo, ¿qué voy a hacer? Si, ¿no? No vas a tener un impacto, no le vas a hacer absolutamente nada. Entonces, no se recomienda y no se toma Papá Nicolau antes de los 21, independientemente perfecto. del momento del inicio de vida sexual. Estoy hablando, obviamente, en pacientes en general, ¿no? O sea, no estoy hablando de abuso, no estoy hablando de otras situaciones, sino una Sí, no, paciente niña normal, ¿no? Y la prueba del papiloma también. O sea, la prueba del papiloma no se debe hacer antes de los 30 años, te va a dar positiva. Ok. ¿Para qué la haces? O sea, ya sé que la posibilidad de que dé positivo es muy alta y todo el mundo no te va a hacer nada. ¿Para qué te hago el gasto que implica la prueba y el trauma? De, ay, no, sí, la tengo positiva, ¿no? Por eso están como muy indicados en qué momento se hacen las pruebas, porque además también tratas de evitar el sobretratamiento. Claro. Porque te da el Papá Nicolau a los 19, resulta que te está alterado, te toman la prueba papiloma, híjole, tienes un virus de alto riesgo, no, pues mejor un tratamiento. Vamos a hacerle a congelar, ¿no? Ujú. Entonces, lo que queremos tratar es evitar el sobretratamiento cuando tratamos de evitar el sobrediagnóstico. Y entonces ya está bien descrito. Papá Nicolau inicia a los 21 años, independientemente, Y la otra prueba después de los 30. después de los 30. Oye, y para cerrar un poco con este tema de la vacuna y esto, ¿tiene algún tipo de efecto la vacuna? Me refiero, también hay muchos, decías, para te puedes volver infértil o... ¿Hay alguna Ninguna. cosa que la vacuna te pueda dar? Ninguno. O sea, tiene los riesgos de todas las vacunas, ¿no? Que en su momento fue lo que pasó con la vacuna de COVID, ¿no? O que ha pasado con otros. Es que da Guillain-Barré. Todas. O sea, Ok. todas las vacunas, la que tú te pongas tiene ese riesgo, pero el riesgo es muy bajo. Si comparas el riesgo de que te dé Guillain-Barré contra el riesgo que te dé papiloma, te aseguro que, o sea, 1000 veces más papiloma. O sea, vale la pena el riesgo-beneficio. Entonces, todas las vacunas tienen riesgos de alergia y demás, pero es así extraordinario. Y fuera de eso, en realidad no la tiene, ¿no? O sea, ni te va a dar infertilidad, ni van a empezar las niñas a tener relaciones sexuales más tempranamente, porque ese es otro tabú. No, pues, o sea, si yo la llevo al ginecólogo, yo le pongo la vacuna y yo misma dejo que le hablen de anticoncepción, pues ya le estoy diciéndole. Pues sí, pero al Vas. final de cuentas, señora, o sea, va a pasar. Y hay estudios. Mejor que y esté bien informada. Hay estudios científicos que demuestran que no es cierto. O sea, el que tú hagas estas acciones preventivas no cambia el inicio de la vida sexual. O sea, va a iniciar cuando le iba a iniciar con y sin vacuna, con y sin anticoncepción, ¿no? Entonces, lo ideal siempre es prevenir. No creo que es de las cosas más catastróficas que le puede pasar a un adolescente embarazarse. Sí, O sea, es la destruir hace tu vida y la de un ser aparte, de ¿no? quién viene y del chavito, ¿no? Y luego además dejas la escuela, te hace absolutamente dependiente, te incrementa el riesgo de ser víctima de abuso físico, emocional, económico. Y es verdaderamente las oportunidades de vida de mujeres que han tenido embarazos adolescentes comparadas con las que no, es abismal la diferencia. El aborto. Exacto. O sea, si tú previenes el embarazo, previenes el aborto inseguro. ¿Qué ¿no? pasa, por ejemplo, digo, el aborto ya cuando es, ahorita que es legal en muchas ocasiones, sí tienen que ir los papás, no tienen que ir los papás? O sea, yo tengo 14 años y resulta que estoy embarazada. Sí, porque habitualmente pasa? es un procedimiento. No, dependerá obviamente el escenario, las semanas, etcétera. Entonces, tú lo que quieres evitar es justamente eso. O sea, tú lo que quieres evitar es el aborto y sobre todo el aborto inseguro, ¿no? Porque ahora es legal y tú puedes ir a una clínica en donde, bajo condiciones seguras, te interrumpan el embarazo acorde a las semanas, con lo que técnica que toque. Pero no va a ser así. O sea, se va a ir a donde nadie sepa. Es que justo ¿no? por Y eso entonces, te preguntaba, porque igual y yo contigo tengo mucha confianza con mi doctora, pero ya no estoy hablando de, oye, Brenda, pues condón o no condón, me explico, ya estamos hablando de un embarazo. Entonces, Claro. sí pueden acudir al ginecólogo y él puede hacer el procedimiento, pero sí tienen que estar los papás. Sí, o sea, a lo mejor para manejo médico podrías tú tomar algunas decisiones, ¿no? Pero creo que sí ya es. O sea, ahí sí para que veas, desconozco si hay una ley que lo diga, como si lo sé que existe en anticoncepción donde lo puedes hacer, punto. Ok. No lo sé, o sea, no sé si dentro
de los estatutos legales para interrupción legal del embarazo venga que una adolescente puede recurrir ella por sus propios medios siendo parte de la salud sexual y reproductiva interrumpir en embarazo. Ok. Dudo, para lo que sí estoy segura que no se podría es por si fuera a hacer una interrupción quirúrgica, porque alguien tiene que firmar el consentimiento de anestesia, al final lleva un riesgo, entonces, no sé. Ok. O sea, quizá con pastillas o algo así, donde no sea tan invasivo, puede que Ajá, sí lo puedas yo creo lograr, que sí. ¿no? Ajá, podría ser, seguramente. ¿Cada cuánto tenemos que ir al ginecólogo? Cada año. Las recomendaciones, las ¿De visitas siempre? anuales, sí. Ok. Sí, de siempre y en condiciones normales, ¿no? Por ejemplo, hablando del Papa Nicolau, pues la recomendación actual es tómalo cada 3 años, ni siquiera es cada año, ¿no? Pero bueno, es la exploración mamaria, ver qué estudios te tocan, dependiendo de la edad, si completo no les quema, de vacunación, cómo se están comportando sus reglas, te están doliendo tus reglas, están siendo A ver, normales. explícame esto, porque dices, te están doliendo tus reglas, pero pues el cólico es bien normal, ¿no? ¿O no? No, ¿Ves? ese es el problema. Por Exacto. ejemplo, digo, ya estamos muy acostumbradas a, no, pues es que tengo cólico. Claro. Entonces no debería de haber O cólico. sea, no, así la regla no tiene por qué doler, ¿no? O sea, y tienes que ver qué está sucediendo, ¿no? Generalmente una mujer que tiene reglas dolorosas tarda más o menos 8 años en que le hagan un diagnóstico. Precisamente por eso, ¿no? Porque es como, ay, esta otra vez ya faltó a la escuela, está de loca. Es puro pretexto. O va al doctor y el doctor, no, mija, eso es normal, estás arreglando, y entonces tardas 8 años por la normalización del dolor. Y cuando llegas a los 8 años, pues ya tienes un chorro de broncas, ¿no? Dolor crónico, a lo mejor secuelas. Entonces, la Pues es regla que- no tiene que doler. Inclusive, o sea, es como súper normal sí estoy en mi edad, pues me voy a dopar, ¿no? Y el Sincol y la Ajá, busca. sí. A ver, ¿qué onda con la automedicación? Entonces no deberíamos de tomar ese tipo de medicamentos. Y no, sin una valoración médica, ¿no? Porque ¿cómo no sabes que sí te estás controlando el dolor? Qué buena onda, pero ¿por qué te duele? O sea, ¿qué es lo que te está generando el dolor? No, asegurarte que estás sana. Pero Claro. sí, o sea, estrictamente no tendrías por qué tener que recurrir a medicamentos para el dolor por tu regla. ¿Cuáles son los efectos entonces normales de la regla? ¿Sí la inflamación o tampoco inflamación? Cambios de Ajá. humor. O sea, ¿cómo realmente es una regla? ¿Cómo Es que tenemos que esa vivirla? regla no existe, ¿no? Ok. O sea, es algo que es personal, ¿no? O sea, todas las mujeres, hay mujeres que son más sensibles a hormonas, que pueden tener cambios emocionales, hay quienes no, ni se enteran, ¿no? Entonces, lo más importante es el impacto en tu calidad de vida. O sea, tú puedes decirme, es que yo me pongo súper mal, o sea, me deprimo, cambia completamente mi mentalidad. Mi humor. todo. Ajá, o sea, no salgo de la cama. Pues a lo mejor tienes un síndrome disfórico premenstrual, o sea, no es normal, ¿no? Depende del impacto en la calidad de vida donde tenemos que poner atención, pero para empezar es que alguien te lo tiene que preguntar. Claro. Si no, o sea, justo, pues es normal, ¿no? O sea, es normal que te duela, es normal que no vayas a la escuela porque tienes cólicos horribles y entonces todo el mundo lo normaliza y resulta que no era tan normal, ¿no? Entonces justo eso es lo que vemos en las consultas, en estas primeras consultas. Anticoncepción, ¿no? Me quiero regresar porque es súper importante. O sea, no les pasa nada, ¿no? No. Ningún medicamento es inocuo, pues, pero es peor un embarazo. Siempre va a ser peor un embarazo. Y los efectos secundarios que pudieran tener cualquier método anticonceptivo siempre va a superar el riesgo del embarazo, va a superar el riesgo de infecciones de transmisión sexual y en realidad es que no van a conferir un riesgo real, ¿no? O sea, no va a cambiar su desarrollo propiamente físico, pues no va a dejar de crecer o no le va a pasar nada, no le va a dar infertilidad, no le va a pasar absolutamente nada por tomar anticonceptivos. A una temprana edad. O sea, en el momento en el que se necesite, en ese momento se tiene que iniciar y listo. Ahora hay dosis que son bien bajitas, que son muy seguros, con alta eficacia anticonceptiva y que además cuando estás platicando con la adolescente le dices, oye, es que además te va a quitar el acné. O sea, se lo vendes. Kit completo. O sea, y además te va a bajar bien poquitos días. ¿Y qué crees? Sin dolor. Y además si vas a ir a la playa te la cambio para que te baje cuando ya regresaste. No, pues ya O sea, comprado. tratas, exacto, o sea, tratas tú de Comprado, lograr ya. tu objetivo, ¿no? Yo Exacto. necesito que no se embarace. O sea, ese es mi objetivo. Si está muy chavita, siempre, por supuesto, voy a optar por te pongo un DIU. Mira, te pongo un DIU de hormonas. Está padrísimo porque te va a bajar bien poquito, ya no vas a tener cólicos, o sea, imagínate, ya no vas a usar toallas, está increíble. Y yo sé que se va a ir 5 años que no se va a embarazar. O sea, esa conciencia de, se logró, o Tu sea, propia paz. se logró. Oye, Brenda, ahorita que decías, va a arreglar poquito, ¿qué onda cuál es tu punto de vista, la famosa copa menstrual? Buenísima. Ok, También, cuéntanos o sea, un poco de eso. Hay muchos estudios que demuestran que es muy segura,
y que tiene beneficios sobre el uso, por ejemplo, de tampones, ¿no? En relación al pH, el riesgo de desarrollar síndrome de choque tóxico y ya, sin contar el impacto ecológico Y ambiental. que implica el no estar utilizando los apósitos y el gasto. No, nosotros afortunadamente vivimos en circunstancias en las que no te has puesto a pensar nunca qué sería de tu vida si no tuvieras toallas. O sea, ni siquiera pasa por tu cabeza porque... Exacto. No, vas a cualquier, o sea, es casi imposible no conseguir una toalla en el Ajá, momento. pero hay países en África que no hay. Sí, Cuba, por No hay. ejemplo. Entonces, si vas y tú le regalas una copa, ya le cambiaste la vida, o sea, le va a durar 10 años, ¿no? Entonces, sí, son súper buenas. No importa la edad, o sea, en mi importa la primer periodo, si empiezo a utilizarla, está muy bien. Está perfecto, no pasa nada. Incluso ayuda, porque el usar copa implica mucha manipulación con tus genitales, con tu menstruación, etcétera. Te da ese acercamiento, porque finalmente también los genitales es tabú, ¿no? Entonces, Bueno, la masturbación, no te todo, tocas, no te nunca. aquí, no te allá. Entonces, de alguna manera, te va dando este acercamiento también. No, sí se puede usar, hay tamaños, depende precisamente de si has tenido o no has tenido hijos, si hay Para deporte, para exacto. todo. Pero Ah, sí, o sea, se puede utilizar con toda seguridad. Entonces, si es una chavita que es deportista, que es nadadora, ponte tu copa, o sea, no pasa nada, ¿no? Y continúa con tu vida, no puedes cambiarle su vida por eso. Ahorita deseas algo muy importante. ¿Cómo recomiendas tú que vayan conociendo su cuerpo a una chica? O sea, ¿qué le dirías? Usa un espejo, tócate. ¿Cómo es la forma correcta en la que tenemos, obviamente, en nuestra intimidad que ir conociendo nuestro cuerpo? Yo creo que depende mucho de dónde vienes, o sea, en dónde estás parada, ¿no? Porque si estás enfrentándote en ese momento con una chavita que no quiere hablar ni de su menstruación, menos le puedes decir, oye, entonces mira, agarra un espejo y te vas a revisar, o sea, yo creo es algo que es demasiado individualizado, yo creo que no podríamos como decir, Generalizar. ajá, yo lo que trato es como decirle, es lo que es normal, ven, o sea, tú tienes que verte todos los días y tienes que tocarte todos los días para que el día que tengas algo raro te des cuenta. Y no cuando tengas una bolota porque nunca te revisaste que no lo tenías, ¿no? O sea, como la intención es lo que es normal para que puedas detectar cuando algo cambia. Claro. Entonces, Sí, sí, porque tratar de es un todo, o sea, no es solo tocarte, sino es conocer tu olor, conocer tu todo, tu ciclo. ciclo, todo, porque puede ser desde un flujo que te esté avisando que hay una pequeña infección o muchas cosas, ¿no? Que si Exactamente. no te conoces, pues nunca las vas a percibir y normalizamos. Como Exactamente. bien lo acabamos de hacer muy Entonces, mal con la regla. Sí, exacto. Cuando vas tú a la consulta, va la chavita, oye, ¿tienes flujo? ¿Cómo? ¿No? Oye, sale por tu vagina que te incomode, que huela feo, que huela como a pescado, que te dé comezón, que te irrite. Entonces ella ya le estás diciendo que hay cosas que pueden suceder, ¿no? Y Ah, que eso sí, sí no es doctora, normal. por cierto, fíjese que no sé qué. O no, nunca me ha pasado. No, ya vas dejando finalmente como es la información que para ella pueda en un momento dado notar cambios en su cuerpo, si algo no está normal, ¿no? Oye, hoy en día tú vas a la parte de cuidado íntimo y bueno, son stands y stands y stands. ¿Qué onda con el cuidado íntimo? Hay gente que te dice, bueno, doctores que dicen nada más un jabón neutro y se acabó, o si usamos las toallitas, el desodorante, ¿cómo realmente tiene que ser un cuidado íntimo saludable? Literal nada, el baño diario con un jabón normal. O sea, estoy hablando nuevamente de condiciones normales. O sea, si tienes temas además de dermatitis y a lo mejor sí requieres un jabón dermatológico, bueno, pero ya es como lo que sale del promedio. Lo habitual sería tu baño diario con agua y jabón y nada más por afuera, ¿no? Cero duchas vaginales, no necesitas ponerte nada perfumado, las toallas sanitarias que tienen olor a bla, bla, bla. O sea, entre más químicos tengas, pues más riesgo tienes de tener dermatitis de contacto, por ejemplo. Pantiprotectores. Entonces, el pantiprotector se debe evitar su uso, absolutamente. Hay quienes lo usan diario, toda la vida, todos los días. Ajá. Y eso, obviamente, además del tema que genera el contacto físico, pues, de tener un cuerpo extraño, el algodón, que te puede generar irritación y demás, va a favorecer el desarrollo de infecciones vaginales porque cambias el pH, entonces no se deben de usar. O sea, es normal que tengas descarga vaginal, es un órgano que produce fluidos. Sí, es que Entonces, literal, pues, digo, es pantiprotector, creo que Diario, o sea, dice sí, tal diario cual. algo, dice, ¿no? Entonces, mira, qué importante el decirlo porque tenemos también mucha falta de conocimiento y pensamos que por lo que vemos en la tele o lo que nos dice un comercial Claro. es la forma sana de hacerlo. Claro. ¿No? Y te digo, más cuando ves tanto producto, pues sí, obviamente siempre quiero oler rico, obviamente siempre quiero Claro, bla, bla, bla. sí. Entonces me compro 1000 cosas. Sí, o por ejemplo, ahora que estás hablando de estas cosas del tema del mercado, la depilación.
¿no? Brasileño. O sea, ni un solo pelito. Sí, está bien, es tu cuerpo y tú puedes hacer lo que quieras. Pero sí tienes que saber que el vello finalmente es un mecanismo de protección, es una barrera que te va a ayudar a evitar infectarte o adquirir infecciones de transmisión sexual, ¿no? Porque finalmente tiene un mecanismo de protección. Entonces, ya tú sabrás, ¿no? Pero sí tú informas que sí o que no, y ya ella, la O sea, lo adolescente, ideal sería decidirá. como solo recortar y tener, no Haz sé de cómo se cuenta, llama, el área de triangulito, bikini. ¿no? Ajá. Exacto, el área de bikini, ¿no? Porque, Pero no meterte en exacto, genitales. exacto, porque finalmente es un mecanismo de protección. Oye, ¿y Pero cuál son es modas, o sea, lo de hoy es brasileño, ¿no? Y entonces obviamente todo el mundo está en esa tendencia. cuál es la mejor manera? ¿Cera, láser? ¿Tú recomiendas alguna? ¿Rastrillo, cremas? No, fíjate que no. O sea, ya si Depende lo de voy a lo que hacer, ¿cuál tú sería la mejor? quieras. O sea, que depende de lo que quieras. Si vas a hacer algo porque dices, yo sí o sí no quiero, pues algo definitivo, ¿no? Porque finalmente, si te estás utilizando el rastrillo, pues te vas a cortar, puedes hacer quemaduras con las cremas, el dolor con la cera. Es personal, lo puedes utilizar lo que quieras. Pero si es algo que dices, yo me voy a, o sea, toda mi vida voy a utilizar bikini, ajá, voy a hacer el área del bikini. Pues tal vez sí conviene definitivo. O hay adolescentes que tienen problemas gravísimos de vellitos, ¿no? Que puede ser por ovario poliquístico, por otras razones que nosotros llamamos hirsutismo, ¿no? Tienen una distribución del vello como si fueran hombres. Ok. Pues, ¿sabes qué? Utiliza una depilación definitiva, ¿no? Porque realmente es que no pueden usar un traje de baño. Sí, porque ya pasas a la parte estética, ¿no? Ajá. De inseguridad, autoestima, ya no me siento bien, no quiero ir a la playa o a lugares Claro. donde tenga que usar traje de baño y eso tampoco está padre, Sí, ¿no? las recomendaciones son, si va a ser definitivo, considerar que no sea completo. Y si decides que sea completo porque va a ser un lugar higiénico, seguro, ¿no? Si vas a optar por cremas, siempre hacer la prueba cutánea antes para que no puedas tener una quemadura por dermatitis de contacto. Entonces, y sí tratar de evitar rastrillo porque finalmente pues, hace microcortes, incluso aunque no los veas. Y eso Claro. va a hacer que tengas a lo mejor más riesgo de que se te infecte, un granito y cuesta el vellito salir y te genere dolor, etcétera, ¿no? Exacto. Porque aparte se van incrustando vellitos Ajá. y es otro tema y ya te puedes tener ahí. Sí, claro, se puede infectar el vellito que no salió y demás. Ok, entonces, si lo hacemos definitivo, está bien, pero en lugares siempre. Ajá. Y no hay alguno que sea como el más recomendable. Pues no, Simplemente yo lo que tú quieras. confío mucho en las dermatólogas. O sea, que te lo haga un médico especialista en piel, ¿no? Y que generalmente son los menos populares. O sea, siempre es como vas a todas las líneas y casas comerciales populares que se dedican a eso y entrenan a alguien para hacerlo. Y que ojo, también es muy importante decir si en algún momento estás sintiendo un efecto negativo de irritación, de lo para. Sí, claro. O sea, porque muchos de, ay, es que ya pagué mis 10 sesiones, No, no ahora sé me qué, aguanto, bla, bla, claro. bla, y ahora me aguanto y pues valió gorro. Sí, ¿no? exacto. O sea, eso también es Sí, bastante, sí, por supuesto. es bastante importante. Ir al ginecólogo con pareja, por último. En la adolescencia, No, o sea, en general, ¿recomiendas? Que, o sea, hay veces donde ya tienes relaciones formales y la pareja es como, oye, quiero ir contigo. Es bueno, ¿no? absolutamente personal, Ok. ¿no? O sea, hay mujeres que es como, no, ese es mi cuerpo, gracias, ¿no? O sea, cada quien, cada cual. Hay quienes sí van acompañadas, incluso pasan a las revisiones, ¿no? Sí, voy a acompañarla durante la revisión. La decisión es completamente de la paciente. O sea, realmente la decisión de la paciente es con quien quieras ir está bien. Exacto. O sea, No. con que vengas, ¿no? Ya. Sí, bueno, obviamente, ¿no? Pero si es amiga, hermano, familia, pareja, está muy bien. Adelante, ¿no? Está muy Porque bien. además, penosamente, hay historias donde las mujeres han tenido historias súper traumáticas de revisiones. Entonces, de verdad, llegan llorando. O sea, así horrible. Entonces, no, pues sí que te acompañe, que te va a dar la manita, ¿no? Claro. O sea, a pesar de que puedo yo ser lo más gentil del mundo y te pongo música y lo que tú quieras, pues si estás sufriendo, ¿no? Si ya sabes que es algo que te genera demasiado estrés y te da calma el que alguien te acompañe, adelante, ¿no? Claro. O sea, Sí, porque aparte, creo que esa primera vez, pues sí, siempre va a ser bastante, bueno, sí, rara, ajá. incómoda, ¿no? Y sí es importante. Pero es importante porque no tendrías por qué sufrir, ¿no? O sea, una revisión nunca es cómoda, ¿no? O sea, una revisión y ginecológica menos, ¿no? Bueno, desde O la sea, posición, ¿no? Estamos jamás, de acuerdo, ¿no? o sea, ya desde ahí todo. Pero de eso que en la vieja escuela de usar el pato sin lubricante, puta, es una tortura, ¿no? O sea, no te tiene por qué doler, no va a ser lo más cómodo y que lo más placentero de tu vida, pero tampoco tiene que ser algo que sea muy doloroso. Y los médicos tendremos que aprender
también a respetar límites, ¿no? O sea, si estoy viendo que hoy es tu primera cita, que vienes súper estresada, o sea, no hay manera que te revise, ¿no? ¿Para qué te esfuerzo y te agarro y te empujo? Te veo el otro mes. Claro. No, o sea, mejoramos vas tomando confianza y tú eventualmente, quizás es un buen momento, lo tengo que hacer, ¿no? Eventualmente. Pero sí, no a fuerza. O sea, es importante también como tener ese feeling de cuándo sí, cuándo detenerte y demás. Brenda, para cerrar, ¿algún último mensaje quieras mandar a los que nos están escuchando, adolescentes, lo que sea, para que confíen y tengan esa educación sexual Sí, y de cuerpo? yo creo que tendremos que cerrar, hablando con los papás, o sea, me dirijo a los papás, ¿no? Llévenlos al médico, llévenlos con una Normalicen. ginecóloga, aunque no tenga nada, aunque todo sea normal, aunque eso creen. Y bueno, pues que sí, y que bueno, que estuviera saludable, pero que sepa con quién se va a dirigir, que ya tiene el teléfono, ya tiene mi celular, ya me puede escribir si tiene alguna duda, ¿no? Entonces creo que la primera punto sería hacia los papás, ¿no? O sea, porque ¿de dónde paga la consulta la chavita? Sí, claro. ¿No? O sea, finalmente siguen siendo los papás los responsables, ver lo de las vacunas y siempre va a haber a dónde te puedes dirigir, ¿no? O sea, si de plano estás tú solito, ¿no? Tienes el apoyo de tus papás, está ultra prohibido en tu casa ni siquiera pensar en ir al ginecólogo, en tener relaciones sexuales a cierto momento de tu vida, etcétera. Busca ayuda, o sea, dirígete a centros de los centros de salud, del Centro Condesa, ¿no? Donde puedas, nosotros en el instituto hay cursos, incluso prácticos de anticoncepción gratuitos para los adolescentes, o sea, buscar información y que puedan acercarse a grupos que sí les den información Claro, aparte. segura, ¿no? Sí, porque además, como decías, el peor error, ¿no? Pues le va a preguntar a mi amiga. Sí, no, por favor. O a Google. Porque además tienes que ofertar el método. No, o sea, si tú vienes, tienes 12 años, te receto pastillas, ajá, ¿y con qué las vas a comprar? Exacto. ¿No? O sea, sí tienes como que tener en consideración todos estos métodos y por eso siempre digo, lo mejor es el que pones y se lo lleva. Exacto. ¿No? Y entonces sí, acercarte a un centro de salud, si es que no tienes la posibilidad de hacerlo, buscar que te ayuden, es tu derecho, o sea, la salud sexual es tu derecho. Tú sabes cuándo, con quién, o sea, pero hay que ser responsables también, ¿no? O sea, evitar infección de transmisión sexual, evitar embarazo no deseado, saber que estamos sanas. Y eso lo podemos lograr, obviamente, teniendo atención médica. Y que aparte también dejar muy claro que no solo la salud sexual, sino tu salud, ¿no? Porque hay muchos papás, no, porque es muy invasivo y cómo llevar a mi hija al ginecólogo. Señor, es importante. Claro. Su hija puede tener algo o hay cosas que se pueden arreglar, pero es también parte de tu derecho. Tienes que estar sana. Exacto. Y o sea, como vamos al dentista, así que tenemos que ir al ginecólogo como mujeres. Así es, 100%. ¿No? O sea, ahí sí no hay más. Sí, exacto. Brenda, saca 3 cartas. Vamos a conocerte un poco más a ti. Perfecto. ¿3? Sí, son las 4. que tú quieras. Ah, no, son 5. Son 5. Las que tú quieras. Ajá. Y esto es pues para conocerte un poco más a ti como invitada. ¿Qué es lo que más admiro de una persona? Yo creo que la humildad, o sea, como el ser buena gente, la empatía, el tener, la empatía creo que es la palabra, o sea, cuando alguien puede sentir cómo se siente el que está enfrente, ¿no? Ya pasé por donde tú estás. Yo creo que el ser buena persona es así, lo que más admiro. Ok. ¿Tengo alguna frase o lema favorito? Creo que no. O sea, sí, pero no que tenga que ver con nuestra plática. Ah, no, pero tú de vida o algo que digas, esa es como mi frase. En el hospital donde estoy, es hospital escuela, Ok. ¿no? Y entonces damos clases y enseñamos a hacer cirugía y demás. Y creo que algo que digo mucho es cuando le digo al médico, córtale ahí y le corta allá. Y yo, bueno, haz lo que quieras también, ¿no? Esa es otra opción. Okay, exacto. No, pero creo que sí digo mucho eso. Ok. Y no tengo hobbies, es una ¿No? realidad. Soy súper workaholic. No tengo hobbies, penosamente, entre comillas. Soy muy feliz con lo que hago. O sea, soy súper feliz, no me pesa, lo disfruto enormemente. Que O sea, aparte, yo te voy a pedir justo que llegues y, o sea, nos digas lo que nos dijiste cuando entraste. ¿Cuáles son todas tus áreas? Porque era como de, ay, los domingos vendo pozole casi, casi. Ajá. No, cuéntanos exactamente cuál es como tu back. estudié medicina en la UNAM. Después hice 4 años de ginecología y obstetricia. Después hice 2 años de biología de la reproducción humana, que tiene que ver como trastornos endocrinológicos, justo lo que decía, la atención de la mujer en todas las etapas de la vida, infertilidad, por supuesto. Después de eso hice cirugía de mínima invasión, que es a lo que me dedico más actualmente, que es mi pasión,
que son cirugías de alta complejidad, con la cirugía de los hoyitos, ¿no? Que le llaman la cirugía de los hoyitos, resolver problemas enormes sin hacer Una gran cicatriz. cuestiones tan invasivas, sobre todo por el tema de la recuperación. Y en algún otro momento de mi vida también tuve como la oportunidad de estar en el área de planificación familiar. Me gusta mucho, lo disfruto un montón, también me gustan mucho pláticas. Soy una pesadilla para mis pacientes de, bueno, y ajá, ya sabes, y ahora que nazca tu bebé, ¿qué onda? ¿No? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué método vas a utilizar? Porque, bueno, además que sé que es la diferencia en el mundo, en todos los sentidos, el planear los embarazos. Y tal vez no hobby, pero también amo los perros. Ahora que anda aquí la Lola. La Sí, Loa. la Loa, sí. Me encantan los perros, tengo perros y cuando puedo paso con los perros y me encuentro un perro en el parque lo saludo. Ok. Sí. Brenda, gracias por esta plática y sobre todo por toda la pasión que transmites, ¿no? Te veía Ajá. cómo lo cuentas Sí, y sí. creo que es muy importante, sobre todo en el área médica, que transmitan y que den esa pasión a sus pacientes y que hagan entender de una forma tan sensata y tan simple lo que pasa, porque a veces no entendemos, pero es muy importante en entender lo que ustedes hacen. Claro que sí. Así que Sí, muchas, sí, sí. muchas gracias por Yo esta plática. encantada. Muchas gracias a ustedes. Y ustedes ya saben, las redes de Brenda van a estar en todas las descripciones de los programas. Síganla y también, por supuesto, si tienen alguna duda, acérquense a ella. Y no olviden seguirnos. Todos los martes tenemos contenido nuevo y así seguiremos poniendo las cartas sobre la mesa.